Yo quería hablarte hoy de Revuelta y de, bueno, pues, un poco cómo podemos ir haciendo determinadas temas que nos preocupan. Pues nosotros tenemos que romper con Revuelta. Vox está en guerra, está en una especie de guerra interna con su marca juvenil, Revuelta. Detrás del conflicto está el dinero, irregularidades presuntas en la contabilidad y en el manejo de donaciones, incluyendo fondos destinados a las víctimas de la Dana de Valencia. Hay una serie de audios a los que hemos accedido en El Mundo que revelan que hasta Abascal conocía las sospechas desde hacía meses y que la dirección de Vox pues intentó liquidar Revuelta. Pero la cuestión aquí es si el partido quería evitar que le salpicara el escándalo o era pues una maniobra para controlar directamente Revuelta. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 17 de diciembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Para entender Vox, para entender lo que significa Vox, hay que saber de sus satélites, que los tiene. Fundación Disenso, Sindicato Solidaridad o esta asociación juvenil que se llama Revuelta. Y esta crisis lo que expone también es un poco pues la gestión, ¿no? Y las dinámicas internas dentro del partido. Bueno, yo creo que se está demostrando que Vox es un partido limpio y que precisamente Vox lo que ha exigido es transparencia, lo ha exigido con claridad, con contundencia, de manera sostenida, y cuando Vox no ha obtenido transparencia lo que ha hecho es denunciarlo ante la autoridad competente. Y no entiendo qué es lo que está mal, porque veo que estos días hay muchos haciendo preguntas y haciendo noticias. Así es como ha respondido, como ha reaccionado Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, cuando le preguntaban precisamente por las informaciones que ha desvelado en los últimos días el periodista del Mundo, Juanma Lamet. Juanma, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Es precisamente el haber exigido transparencia, el haber sido ejemplar, el haber sido limpio. Lo primero que puede que te estés preguntando es qué es exactamente eso de Revuelta. Hablamos, Juanma, del satélite juvenil del partido, independiente de Vox, que es verdad que ha actuado como su marca en este tiempo, una especie de juventudes, de nuevas generaciones no integradas en Vox. Bueno, Revuelta es una asociación juvenil muy afín, muy cercana a Vox, que fundan 5 personas que trabajan en Vox, de las cuales 3 siguen haciéndolo, 2 de ellas porque han roto con Revuelta y una, Pablo González Gasca, el secretario general de la organización, que está de baja por todo lo que está pasando, pero no tiene futuro en Vox, obviamente, ¿no? Es una asociación afín a Vox claramente y que opera para los mismos objetivos, bajo el ala de Vox, pero de manera independiente. Revuelta. Revuelta es una asociación que se creó en 2023, es decir, hace un par de años, conocida fundamentalmente por su papel en la convocatoria de protestas. Protestas como las de Ferraz, famosas frente a la sede del Partido Socialista, contra el gobierno y contra la amnistía. También por la movilización entre los jóvenes y, cuidado, que esto es muy importante, o lo más importante en este caso, por la recaudación de fondos para determinadas causas. Hay que recordar que hizo una campaña muy fuerte durante los días posteriores, todo lo que pasó con la Dana de Valencia. Lo cierto es que la relación era muy estrecha entre Vox y Revuelta. Los 5 fundadores de Revuelta eran trabajadores de Vox, dirigentes de Vox, al más alto nivel además, pues apoyaban y acudían a los actos de Revuelta. Juanma, vamos al fondo de esta cuestión, que es ese problema del dinero y esas presuntas irregularidades contables. ¿Qué ha pasado con el dinero? Después de organizar las manifestaciones en Ferraz contra el PSOE, después de ser muy activos en la reconstrucción de Valencia tras la Dana, empieza a haber cierto recelo en Vox contra Revuelta por el protagonismo que está teniendo y porque no se dejan domar. Después se enteran en la dirección de Vox, aunque esto todavía no está del todo confirmado, de que hay unos remanentes de más de 100.000 euros en las cuentas de Revuelta y sospechan en Vox que es dinero de la Dana que no se ha destinado todavía a la Dana, lo cual sería pues claramente una irregularidad porque las donaciones hay que destinarlas en su integridad a la reconstrucción de Valencia. Tirando del hilo, en Vox se enteran también de que Revuelta no existe como tal, como asociación. Es una marca, ahora ya registrada, que opera
a través de una asociación pantalla que se llama ASOMA, Asociación Social de Mayores. Por tanto, si el objetivo social era ayudar a los mayores y no se estaba haciendo únicamente eso, en todo lo que no fuera ayudar a los mayores habría que pagar impuestos. Grosso modo, este es el escenario que hay sobre la mesa cuando Vox decide que tiene que limpiar y depurar esto, taparlo, para que no llegue a la prensa. Y ahí se produce un choque con los líderes de Revuelta, que defienden que no han robado nada, que no han cometido ninguna irregularidad, que nos ha llevado hasta la situación de ahora, que es absoluta implosión en un espacio fundamental de la derecha, en el que se incardina el electorado más movilizado de la ultraderecha, como son los jóvenes de 18 a 30 años, cuando justo ahora que hay además una competencia feroz, nada menos que con Vito Quiles, que está ganando mucho terreno en ese electorado, ¿no? Con estos ingredientes lo que hay es una auténtica implosión. ¿Qué vais a hacer? Y Santiago, pues desde las 7 de la mañana, preguntándome si había podido averiguar esto. Ya le digo, no me contesta. Pues claro, el lunes como una moto. O sea, tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox desde luego. Hace daño a Revuelta, pero se lo hace daño a Vox. Sí. Santiago me pregunta, ¿cómo está esto? Ya. ¿Qué van a hacer? Pues es que no me ha contestado. ¿Qué crees que me dice Santiago cuando le digo el domingo? Claro, que no la pregunta en este caso, la gran pregunta es ¿qué sabía Vox de todo esto? ¿Qué es lo que sabía Abascal? Este es parte de uno de esos audios secretos que vienen a probar pues que el partido conocía esas irregularidades. Se trata de una conversación, estamos ante una conversación entre Montserrat Lluís, Montse Lluís, que es dirigente clave de Vox, es la secretaria general adjunta, la que dice, se escucha, que Santiago estaba como una moto, y Pablo González Gasca, que es secretario general de Revuelta, que también trabaja en Vox como responsable de marketing digital. Antes de que todo esto estallara públicamente, Juanma, ¿qué sabía Vox? Y sobre todo, ¿desde cuándo? Porque los tiempos son aquí muy, muy importantes. ¿Lo sabía Abascal? Para mí la cronología es fundamental porque nos da cuenta de las intenciones que tiene la dirección de Vox. Y esta es la cronología. En marzo de este año, Quico Méndez Monasterio, el asesor áulico y todopoderoso de Santiago Abascal, cita a una cena al número 2 de Revuelta, a otro de los dirigentes de la asociación y a algún activista de la órbita de Vox como Españabola, muy conocido influencer de la extrema derecha. En esa reunión se da cuenta ya de que hay un posible desfase contable en Revuelta, se dice que eso se tiene que corregir y lo que se receta de primeras es establecer un control político, una especie de tutelaje del sindicato Solidaridad. Esto ocurre en marzo, hace nada menos que 9 meses. En estos 9 meses, Vox no ha puesto ninguna denuncia ante la Fiscalía, no ha hecho ningún movimiento para dilucidar jurídicamente lo que ahora denuncia como una irregularidad y un posible delito. Fue en septiembre y octubre cuando la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluís, y el coordinador jurídico y jefe de la delegación en Bruselas, el señor Jorge Buxadé, empiezan a reunirse con los líderes de Revuelta y le dicen esto hay que liquidarlo y tranquilos que si lo liquidamos y lo tapamos, nos echaremos de Vox y todo resuelto, os montáis otra asociación y seguís haciendo lo mismo pero con otro nombre o con otra pantalla. Eso, que ya digo que por una parte está bien hecho porque intentaron depurar las responsabilidades, pero por otra no fueron digamos, al plano judicial ni tomaron cartas en el asunto pronto, es lo que ha llevado a Vox a presumir de que lo único que quería hacer era limpiar. Pero no lo hizo durante 8-9 meses. Por eso la cronología es tan importante. Y además, en los audios que estamos desvelando, sale Santiago Abascal. Montse Lluís, la secretaria general adjunta, dice Santiago Abascal no para de preguntarme qué van a hacer estos chicos y está como una moto. Santiago Abascal lo sabía porque su asesor áulico, Quico Méndez Monasterio, fue en marzo a enterarse del tema y intentar encauzarlo. Santiago Abascal lo sabía porque su secretaria general adjunta le estaba informando de ello y Santiago Abascal lo sabía porque él mismo mandató al coordinador jurídico y eurodiputado Jorge Buxadé para que intentara liquidar la asociación ASOMA y acabar con el problema antes de que lo conociera la prensa. Muchas pruebas que llevan a una misma conclusión. Santiago Abascal lo sabía. Que probablemente ni tú mismo eras consciente cuando lo haces de que eso técnicamente puede ser robar. Me lo dices y no te voy a pedir el dinero. En los audios, que puedes escuchar íntegramente en elmundo.es, se habla directamente de robar, se habla de que tienen que romper, de que Vox no tiene información de las cuentas, de que Revuelta tiene que ser Vox para todo, de que el partido funciona, dicen, como la casa de Tócame Roque,
Y en esos audios que desvelamos este miércoles, que desvelamos hoy en esa tercera entrega, Juanma, vemos que ha habido presiones muy grandes. Sí, yo considero que son presiones en el sentido en el que a los que estaban implicados se les empieza a hacer una especie de auditoría de sus gastos de representación en Vox, a ver si encuentran alguno con el que poderles amedrentar. Esto ocurre con el secretario general de Revuelta, que es responsable de marketing digital de Vox, que justifica después sus gastos y le tienen que pedir perdón. Bueno, pues no solo ocurre eso, sino que se le piden una serie de cosas, se le mandan correos en los que se le acusa de estar intentando suplantar a Abascal en actos internacionales y el responsable nacional de prensa de Vox y miembro destacado del comité de empresa del partido le dice que no juegue sucio contra Vox y se puede ir de ahí con una indemnización de 40.000 euros, más 2 años de paro que le darían para vivir 4 años tranquilamente si es que no encontrara trabajo. Es decir, le da un consejo que apunta a que no haga lo que creen ahora que está haciendo, que es enfrentarse al partido para no levantar la polvareda mediática que se ha levantado. Porque ese era el gran miedo de Vox, que la prensa se enterase, que hubiera titulares y que todo el mundo dijera lo que es la verdad, que esta asociación era afín a Vox, cercana a Vox, de Vox, un satélite de Vox, como se le quiera llamar, pero Revuelta, como se dice en uno de los audios que hemos publicado, Revuelta es Vox y Vox es Revuelta, aunque orgánicamente no dependan el uno de la otra, pero actuaban en paralelo y con los mismos miembros. Es verdad que aquí hay otra gran cuestión que está sobrevolando, que tiene que ver con algo, Juanma, que tú acabas de decir, más allá de ese cuestionamiento sobre el papel del partido de Vox en el estallido de esta crisis y de que esto pues afecta directamente a la relación del partido de Vox con esa parte del electorado que decíamos está tan movilizada, la de los jóvenes que están, digamos, más a la derecha. Realmente, ¿el objetivo de Vox era evitar un escándalo, era limpiar el problema antes de que llegara a la prensa y de que les salpicara? ¿O estamos ante una maniobra para intentar tomar directamente el control de Revuelta? ¿O las dos cosas a la vez incluso? Las dos cosas. Claramente. La apuesta por el voto juvenil de Vox es, yo creo que es tremenda, enorme, y como decía antes, hay una gran disputa con el espacio de Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez y sobre todo de Vito Quiles, de un Vito Quiles que en octubre hace un tour por universidades y se da cuenta que es una estrella mediática para la extrema derecha juvenil de España, que tiene un tirón enorme y que si se presenta a las generales va a hacerle un agujero clarísimo a Vox. En ese contexto, Vox, que no tiene juventudes orgánicamente propias, necesita controlar mejor Revuelta. Le pone un tutor y supervisor que es el secretario general del sindicato Solidaridad. Intenta encauzar con reuniones de coordinación política cada 15 días aproximadamente, encauzar todo lo que van a hacer, quiere controlarlo, pero no puede perderlo, no puede perder la fortaleza y el empuje y el tirón que tiene Revuelta, porque Revuelta había conseguido capitalizar las imágenes de la reconstrucción patriótica, como dicen ellos, de Valencia, había conseguido capitalizar el descontento de una extrema derecha muy atomizada en los segmentos juveniles y había conseguido abrir un camino que Vox por sí mismo no era capaz de abrir, con lo cual, te contesto, las dos cosas, querían controlar Revuelta por una parte y querían limpiar un problema que les podía salpicar por otra parte. Mi crítica subjetiva o mi opinión es que tuvieron que haber depurado mucho antes el problema, tuvieron que haber actuado jurídicamente mucho antes, pero que contemporizaron precisamente para poder controlar a posteriori la organización Revuelta. Bueno, pues lo que ha pasado es que Vox y Revuelta han roto, lo han hecho definitivamente, el partido se ha desvinculado, Revuelta acusa a Vox de intentar tomar el control y la cosa pues ha llegado hasta los tribunales con denuncias ante la Fiscalía y veremos cómo acaba todo este lío, además en un momento político que es crucial para España. Juanma, gracias por explicarlo aquí en El Mundo al Día. Gracias a ti. Juanma Lamet es quien ha hecho posible hoy este episodio de este podcast, que ya sabes que puedes escuchar en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que además si quieres también nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.